¿Dónde está modo avión? Ahí. Mi nombre es Antonio Silio, nací en Nogoyá un 9 de mayo de 1966. Tenía, porque ya de a poco se van quedando algunos récords. Tenía de 5.000 metros con 13 minutos 19. En estos días me lo sacó Federico Bruno, que hizo 13 minutos 11 segundos. Sigo manteniendo el de 10.000 metros, récord argentino con 27 minutos 38 segundos. El de 10 kilómetros en ruta también en Dinamarca, en Copenhague, con 27 minutos 52 segundos. Después el de 15 kilómetros, el de media maratón con 1 hora 00:45 segundos, que la hice el Newcastle en Inglaterra. Y después, bueno, el maratón también el año pasado me la sacó Arbe, y tenía en ese momento 2 horas 09:57. Me inicié en el ambiente del atletismo a los 15 años, cuando empecé la escuela secundaria, la escuela técnica. Ahí había un profesor que le gustaba mucho el atletismo, Roque López, y bueno, él me inculcó el tema de la carrera de fondo. Empecé corriendo 100 metros la primera carrera, quedé último, y a la hora más o menos me hizo correr 1500 y gané la prueba con 4 minutos 18 segundos. Para él se vio que era una buena marca, y a la semana fui a correr a Asencan, ahí cerca de Paraná, en una pista medida por cal dentro de una cancha de fútbol. Y bueno, ahí mejoré la marca, y a la semana siguiente voy a competir a los campeonatos de menores en Resistencia al Chaco. Estoy hablando todo en el año 81. Fui campeón nacional de 3.000 metros con 8 minutos 57 segundos. Y bueno, ahí cambié prácticamente lo que es el atletismo. Antes me gustaba, mi pasión hasta hoy en día sigue siendo el fútbol, pero vi que el atletismo era donde podía sacarle el mayor rédito. Bueno, si no me hubiera visto el profesor Roque López, yo creo que hubiera sido un ciudadano normal de acá de Nogoyá, que me imagino como mis hermanos, con alguna profesión, ¿no? Que el trabajo aquí es muy difícil de conseguir, y bueno, soy súper agradecido que con el deporte pude conseguir muchas cosas, vivir en otro país, conocer diferentes culturas. Y bueno, yo la verdad que siempre me hago esa pregunta, ¿no? ¿Dónde hubiera estado hoy en día si no hubiera existido el profesor Roque López? La familia Silio venimos de descendencia libanesa. Mis abuelos vinieron por Entre Ríos, dos hermanos, y el apellido prácticamente no es Silio, sino es Salem. Se lo cambió aquí a la entrada en Migraciones. Y bueno, nosotros somos 8 hermanos, 4 varones, yo soy el cuarto de los varones, y después 4 mujeres. Y bueno, mi padre fue siempre empleado de ferrocarril, mi madre ama de casa y criada en el campo. Y bueno, la verdad que nos sacaron adelante a todos los hermanos, ¿no? Lo que costaba criar a 8 hijos, y la verdad que muy unidos nosotros los hermanos, y hasta hoy en día, ¿no? Y nos inculcaron siempre los valores y hacer el bien, ¿no? Y tratamos de cumplirlo, por lo menos los que nos dejaron nuestros padres. Yo me voy a 16 para 17 años, voy a una casa de familia a Buenos Aires.
No me olvido el día que me despido de mi familia ahí a la estación de colectivo, y para mí fue como un viaje sin retorno, ¿no? Porque sabía que si me iba era para seguir con el sueño que tenía y que nada me detendría. La pasé muy mal. El primer tiempo estando en Buenos Aires con esa edad, terminando la secundaria, también me tocó el servicio militar en ese momento, y luego el poco tiempo que me quedaba era para entrenar. Ahí teníamos un grupo ahí en el CENAR que estaba Julio Gómez, Wendorf, Marcelo Cascabelo, de nuestro club estaba Diego Sarva, había cantidad de atletas del interior que estábamos buscando todo el mismo objetivo, ¿no? De mejorar. El primer récord argentino lo hago en Resistencia, en Chaco, a las 2 semanas de haber empezado a correr, que fue 8 minutos 57 segundos, fue el récord de categoría menores. Luego batí al año siguiente el de 1500 menores también con 4 minutos 03 segundos. Y luego, bueno, en juvenil algunos récords, y bueno, los de mayores, los que dije anteriormente, ¿no? Tuve desde los 3000 metros hasta el maratón. El primer récord nacional fue el de 5000 metros con 13 minutos 53 segundos, que fue la pista de Santa Fe, creo que con 22 años, si mal recuerdo, y luego al año siguiente ya me voy a vivir a España. Y bueno, cuento un poquito antes la vivida acá en Argentina, que para mí es la época amateur, donde uno iba a correr por el trofeo, por la medalla, por la gloria, digamos, por llegar a tu ciudad y mostrar lo que había ganado, y destacar, ¿no? De alguna forma, porque yo creo que cada uno busca también destacar, a lo mejor en el grupo, en la ciudad. Y bueno, el atletismo yo creo que me dio eso de poder siempre venir con algunas medallas y ganar carreras a lo mejor en el interior del país. Yo empecé corriendo por acá cerca, por Villaguay, San Salvador, y ya corrí hasta 10 kilómetros con 15 años, o en Santa Fe. Y yo esa época la recuerdo muy bien, porque yo creo que fue donde me forjé y donde aprendí a amar el atletismo, ¿no? Porque una cosa por ahí es querer hacer algún deporte, primero pensando en qué te vas a enriquecer, o que querés ser millonario, como pasa muchas veces en el fútbol. En este caso el atletismo yo creo que te deja muy poco, pero gracias a Dios cuando me fui a España pude mejorar, y cuando me contrató el Club Larios de Madrid, ya tuve un sueldo, me pagaban por correr, me arrendaban una casa, y pude hacerme mi casa luego con lo que ganaba, con los sponsors, con las marcas. Yo corrí muchos años con Adidas, y bueno, ahí prácticamente me cambió la vida y pude dedicarme de lleno al atletismo. Yo creo que fueron 2 etapas, la del amateurismo puro y después la semiprofesional, que fue cuando me fui a vivir a Madrid. Yo estuve en Buenos Aires del año 83-84 hasta el 89. Hasta el 89. Viví muchos años en el CENAR, y luego estuve viviendo unos años en Gimnasia Esgrima de ahí de Buenos Aires, y justo antes de irme para España me compré un departamentito ahí en Alto Palermo, cerca del Shopping Alto Palermo, en Avenida Santa Fe. Y ya después me fui para España. Bueno, nosotros nos juntábamos muy a menudo entre nosotros, ¿no? Por ahí Julio Gómez vivía ahí cerca, a 2 cuadras, no me olvido nunca, se hacían las pizzas vegetarianas, y charlábamos entre nosotros. Teníamos un mundo incierto, porque para nosotros ir a competir afuera, a Europa o a Estados Unidos,
no había mucha gente que lo había hecho. Y por ahí buscar nuevas aventuras costaba porque no sabía con qué te iba a encontrar. Y bueno, en el caso nuestro, con Marcelo Cascabelo, con mi entrenador que ya había estado paseando por España en algunos meetings, ya tenía las cosas un poco más claras que nosotros. En cambio nosotros éramos que buscábamos ganar carreras por nuestro país, ¿no? Se hacían en esos momentos las fiestas mayas, la Universidad de Belgrano, luego vinieron las Carrefour de Buenos Aires y bueno, eso era yo creo que el tope, ¿no? Pero bueno, por lo menos para mí mi sueño era poder ir a viajar y estar en otro país viviendo. Para mí la carrera con mayor logro, no solo por el tiempo que hice, fue el subcampeonato del mundo en Inglaterra, que en ese momento era la tercera marca del mundo, que hice ahí 1 hora 0040 segundos y corría un promedio de 2 minutos 51 el kilómetro. Fue una carrera que corrí distendido, sin preocupación, porque venía de correr los Juegos Olímpicos de Barcelona en agosto del 92. Esto fue en septiembre. Y bueno, corrí sin ninguna presión y me salió la marca, que luego estuve cerca porque luego hice 1 hora 045 segundos en otro mundial en Suiza y, y bueno, para mí yo creo que eso junto con el récord de 10 kilómetros, 27 minutos 38 segundos, que estaba muy cerca del récord del mundo en ese momento, que lo tenía, creo, Fernando Mamedes de Portugal con 27 minutos 16 segundos. Luego lo bajó Arturo Barrio a 27.08, pero la diferencia no era tan abismal, creo yo, como existe ahora, a lo mejor, que hoy tenés que estar en 26 minutos 40, 26 minutos 50, ¿no? Ahí eran 27.15, eran más o menos unos 15 segundos de diferencia con el récord del mundo. Entonces uno soñaba también, a lo mejor, con hacerlo en algún momento. Sí, los récords se han ido mejorando, los récords de Argentina. La Borelli han bajado varias marcas en fondo, en maratón, en 10 kilómetros. Federico Bruno esta semana hizo récord de los 5.000 metros. El año anterior había hecho el de los 1.500. Belén Caseta también estaba ahí el año pasado casi cerca de su récord personal argentino y dimos un paso adelante. Lo que pasa es que en el mundo también se ha mejorado mucho. Si bien recién te comentaba de que cuando yo hacía 1 hora 040, todavía en ese momento hubo varios años hasta que se bajó la hora. No había esa diferencia de tiempo. Hoy en día sí, lo que sí, en Argentina se han bajado mucho los tiempos, pero la brecha sigue existiendo. Y creo que y cada vez un poquito más grande, porque hoy para una mínima en unos Juegos Olímpicos en maratón te piden 2 horas 8. En ese momento eran 2:16, 2:15. Y bueno, eso se nota, porque así como se mejoran las marcas, si uno saca la cuenta también, es muy difícil poder hacer una marca olímpica hoy en día, para una olimpiada o un campeonato del mundo. Sí, yo creo que hay una de las cosas que me arrepentí durante mucho tiempo, es no haber compaginado lo que era el estudio con el deporte, ¿no? Porque luego cuando uno deja correr, hay como un vacío, ¿no? Y lo tiene que llenar con algo. Y si uno está capacitado luego para seguir
cuando uno deja de correr y si está preparado, mucho mejor. Por eso yo siempre le digo a los chicos que el estudio es fundamental, que se pueden hacer las dos cosas y que del atletismo uno no va a vivir, sino te va a dar la herramienta el día de mañana y que uno lo tiene que usar como trampolín para que conseguir cosas, conseguir becas, poder estar a lo mejor en una universidad en Estados Unidos o poder ir a Buenos Aires y vivir a lo mejor en el CENAR y poder estudiar alguna carrera universitaria, porque al final lo que te va a dejar el día de mañana es lo que estudiaste, ¿no? La profesión que elegiste. Y que del atletismo es un tiempo corto, son de máximo 15 a 20 años como mucho. Entonces ahí yo siempre lo digo porque a mí me pasó cuando dejé de correr, que lo dejé medio drásticamente, me costó como reinsertarme, ¿no? Y ahora, bueno, estoy buscando eso que no hice antes, ahora estoy por hacer un curso de administración deportiva de la IAF, hice curso de entrenador también, y yo con mis hijos siempre le inculqué que primero están los estudios y luego está el deporte, o se pueden hacer las dos cosas a la vez, pero sin nunca descuidar una o la otra cosa, ¿no? Sí, en el caso, ponerle mío, que yo empecé con edad de recién en la madurez, ¿no? Porque uno con 15 años todavía no está maduro o no está tampoco decidido en la profesión, en lo que quiere estudiar. Y en mi caso, yo creo que eso a mí me dio una formación y, y estar seguro en lo que quería. Yo me escapaba un poquito de lo normal de lo que era la juventud, los chicos. Me acuerdo muy bien de que los demás amigos de la escuela o del barrio me decían que por qué no me iba con ellos a bailar o tomar algo. Entonces yo siempre estaba concentrado, enfocado en el deporte, en que el domingo tenía que ir a entrenar y tenía que descansar el día anterior. Y yo creo que, bueno, eso me fue forjando y tenía muy claro desde chico lo que quería. Por eso son muy pocas las personas que creo yo que puedes tener condiciones, pero si no te crees o no buscas en qué podés destacar. En el caso, mi entrenador, Roque López, vio que podía ser muy bueno en la prueba de fondo. Y en España se trabaja desde muy chico y la ayuda que tienen las escuelas, los, la ayuda a los entrenadores, a los clubes. Yo ahora formé un club deportivo en Madrid donde hasta los 2 años tengo cierta ayuda, pero después de los 2 años, inclusive por tener atletas de cierto nivel, ya tenés una ayuda no solo para el atleta, sino para el entrenador, en viajes. Entonces las cosas te facilitan mucho más que hay un respaldo de las entidades del municipio, luego de la provincia y luego a nivel nacional. Entonces las cosas se te hacen más fácil. No necesitas a lo mejor que tu padre te esté pagando el viaje o comprando un par de zapatillas. Acá las cosas se hacen todo a pulmón y si no tenés las ganas de mejorar, te quedás en el camino. Yo creo que sí, que existe. En mi caso, yo traté de entrenar, de cumplir lo que me decía mi entrenador al máximo. El entrenador que tuve en Buenos Aires, como el de acá de Nogoyá, me exigieron, pero también yo creo que tiene que ir acompañado del talento de uno, ¿no? Yo tenía muy buena recuperación para las pruebas de fondo. Veía que
era muy difícil de cansarme y hacer muchos kilómetros sin ningún problema. Y, y bueno, yo hoy en día puedo decir de que llegué a hacer, ponerle 27:38 en 10.000 metros o 1 hora 40 segundos en media maratón con la alimentación que tampoco era muy estricta que llevaba, ¿no? Eh, y lo digo orgullosamente, naturalmente. No necesité ninguna otra sustancia ni nada para llegar a hacer esa marca. Que sí, luego me fui dando cuenta de que a nivel mundial el profesionalismo había muchas federaciones, eh, marcas deportivas que te exigían mucho y hay veces que entrar en esa disyuntiva. Sí, yo lo veo en el caso personal. Yo tengo mi hijo más grande que es triatleta, no se dedicó al atletismo de lleno, lo hizo esporádicamente corriendo alguna carrera de 10 kilómetros, pero jamás lo entrené y jamás le dije yo de que tenía que hacer las cosas de tal forma. Lo dejé que sea libre, que eligiera lo que él quisiera hacer, que se sintiera conforme, contento, porque yo pasé por una etapa que para mí fue muy buena, porque no me exigí, nunca me sentí presionado, hice lo que quise, quizás lo digo, a lo mejor podía haber sido un poco más profesional, haber podido tener un poquito más de haber mejorado un puntito las marcas, pero tampoco estoy arrepentido porque todo lo que hice lo hice de una forma que no me costó nunca, ¿no? Pero a su vez vi muchas cosas en el atletismo que no me gustaron y que yo sé que si a mi hijo mañana tiene que ir a competir para estar en una olimpiada o algo, eh, posiblemente tenga que entrar en algunos detalles que yo no sé si lo aconsejaría. Entonces, ahí esa es la duda más grande que siempre tuve, ¿no? De decir que para mí el deporte es salud, eh, es eh, ser profesional, pero eh, no sé, ser puro por lo menos los pensamientos, en la idea que te inculcaron desde chico. Y si te desvías de eso, quizás ya dejas de ser la persona que sos. Y en mi caso, hasta último momento, tuve la posibilidad de ir por un camino o por otro, pero elegí ya por el que había ido, transitado toda la vida, y no desviarme a último momento para buscar un éxito más. Entonces, fue una decisión que la tomé y que me costó en ese momento, pero que no estoy arrepentido hoy en día. Y eso sí me marcó quizás para con mis hijos, que para llegar a ser un gran deportista y quizás tenga que tocar esas puertas, ¿no? Entonces ahí eh, me cuesta que mi hijo sea a lo mejor un deportista de alto nivel. Prefiero que sea un deportista que le guste correr y que disfrute con lo que hace. Yo creo que hay un círculo que a todos les conviene, ¿no? Y el último eslabón de la cadena es el atleta, el que se la juega, el que si las cosas le van mal o el día de mañana tiene algún problema de salud, el único que la va a pagar es el atleta. Entonces es una decisión personal, que cada uno elige si realmente quiere hacer una cosa o no. Pero que sí, que hay detrás un entrenador muchas veces, no siempre, porque yo lo he visto de que ya es decisión muchas veces, hay veces del atleta, no del entrenador, y del dirigente, que la dirigencia muchas veces para mantenerse o tener a lo mejor subsidio o que ese deporte esté en lo más alto,
y, y quieren que el atleta, el deportista, esté en los más altos también, que le genere recursos a ellos, ¿no? Y para eso tienen que tener medalla o, estar ahí en unos mundiales, en una olimpiada, porque al final uno cuando vuelve después de esos eventos tiene que rendirle cuenta al Estado. Y si uno viene y realmente participó y pasa desapercibido, esa ayuda no es la que te van a dar, sino de acuerdo a los resultados. Entonces yo creo que está todo, ¿no? Eh, lo digo abiertamente que el deporte hoy en día ya termina siendo un negocio más para uno que para otro, ¿no? Y siempre lo digo que el atleta también se puede beneficiar y enriquecer, pero es el que corre siempre el riesgo a que a la larga la pague muchas veces. Eh, bueno, yo creo que el mérito muchas veces es para viajar con los atletas del entrenador, ¿no? Si tenés un entrenador que tiene varios atletas, que lo ha ido trabajando y, y lo ha hecho hacer la mínima para un campeonato sudamericano, panamericano, una mundial o olimpiada, yo creo que tiene el mérito por ahí para viajar. Y también está a lo mejor el cuerpo técnico, donde tiene que haber gente en diferentes especialidades, que el atletismo abarca lo que es la velocidad, los saltos, eh, el medio fondo, el fondo, que por ahí tiene que haber gente que sea la que coordine todo, ¿no? Que por ahí no tiene que ser el entrenador de los atletas, sino a lo mejor alguna persona que tenga trayectoria y que entienda. Entonces esa persona es imparcial sobre aquel entrenador que tiene de atleta y que va a luchar a lo mejor por el atleta con más mérito. Y eso yo lo que venía criticando hasta hace poco, que ha ido cambiando, es que no puede ser el entrenador con atletas el que también sea el que haga la selección, ¿no? Porque si no, no sería ahí parcial, ¿no? Sería imparcial. Así que creo que hay cosas para mejorar en nuestro atletismo. Yo creo que lo más cerca es España. España somos muy parecidos. Creo que a nivel así deportista con talento y todo, no tenemos nada que envidiar. Sí, lo que nos falta es apoyo. Eh, y eso te lo marca muchas veces, que España en el tema de apoyo a nivel federación o becas deportivas del Estado, España está como por Europa como uno de los mejores países donde más apoyan al deportista de cualquier deporte, no estoy hablando solamente del atletismo. Tiene algunas pruebas que son a nivel mundial muy buenas. Hay una prueba que ellos han estado siempre arriba, que son la prueba de medio fondo, 800 y sobre todo 1500 metros. Han tenido muy buenos corredores. Y después hay pruebas por ahí como más suelta, campeona en salto en alto en mujeres, en prueba en longitud. Y bueno, depende mucho de las condiciones. Yo creo que son del talento, ¿no? Porque hoy en día, como lo decía creo que un profesor, no es lo mismo a lo mejor practicar lo que es a lo mejor el fútbol con el atletismo, que tenés que competir con cantidades de atletas para poder llegar a una final. Es muy difícil y pocos son los que llegan. Y ni decirlo, ponerle en el tema de ponerle del fondo, donde la mayoría dominan prácticamente los keniatas, los etíopes, ¿no? Entonces
si uno se rinde antes de tiempo, ya directamente no hace atletismo de fondo. Pero siempre hay que tener el sueño de que podés estar ahí peleando con ellos, ¿no? Codo a codo. En los años, yo estoy hablando 90 al 2000, si vos buscás el ranking internacional o las maratones más importantes, no había más de un atleta africano o dos que bajara a las 2 horas 8, 2 horas 9. Y eso han ido mejorando muchísimo. Hoy en día te corren en 2 horas 2, 2 horas 1, casi todas las maratones. O 2 horas 5, que eso antes era impensado, ¿no? En esos años, récord del mundo que yo corría eran 2 horas 7, el récord de maratón, que luego lo bajó un tiempo el brasileño Ronaldo da Costa, que hizo 2:6. Y se ha mejorado mucho, y por el calzado, y porque también, como te digo, las empresas quieren de que el deportista cada vez bata récord o tenga las mejores marcas, porque eso te va a dar por un maratón que sea medalla de oro o medalla de plata, y por eso compiten muchas veces las grandes maratones del mundo. Entonces quiere a los atletas más rápidos del mundo. Nogoyá es una ciudad de 26.000 habitantes, bien pueblerina, donde yo creo que el entrerriano es hospitalario, de por sí, no solo acá, sino nosotros tuvimos muchos años un poco aislados del mundo, ¿no? Cuando no teníamos el puente del túnel subfluvial, primero de ahí de Paraná a Santa Fe, luego vino el puente de Zárate Brazo Largo, y nosotros estábamos como incomunicados. Y eso, mirá, me pasó justo ayer, anduve por pueblos todavía que están vírgenes, a la orilla del río Uruguay, por Puerto Yeruá, por Nueva Escocia, que son pueblos que uno entra. Nueva Escocia todavía no tiene una fecha fundacional, y vino un escocés en el año 1825. Y bueno, Nogoyá, yo creo que, por supuesto, ha ido cada vez abriéndose más. Se hizo el puente de Rosario Vitoria, y la comunicación es más fluida, y eso ha hecho de que por ahí el entrerriano ya ha dejado de ser como te diría, una persona media de campo. Y bueno, yo te digo, me gusta seguir teniendo esa esencia, ¿no? Esa esencia de amabilidad o con la gente. Y bueno, se ha ido perdiendo un poco eso, pero es una ciudad tranquila, que acá podés dejar la puerta abierta de tu casa, que nadie te va a tocar nada, y eso lo quiero seguir manteniendo toda la vida, ¿no? Yo creo que cualquier nogoyaense, ¿no? De eso que te da la tranquilidad de que podés transitar sin ningún problema, ¿no? Que no te va a pasar nada. Yo creo que, bueno, soñé en algún momento con alguna medalla en unos Juegos Olímpicos o en un campeonato del mundo, que no lo pude lograr. Pero bueno, eso fue en ese momento. Hoy en día ya está claro de que lo que no hice, no lo hice, y uno no se puede quedar con que podía haber hecho estas cosas, ¿no? Eso ya es cosa del pasado. Pero sí, en algún momento soñé, como te digo, a lo mejor en algún momento hasta hacer a lo mejor algún récord del mundo, porque no estaba lejos, no era un sueño imposible. Y bueno, eso por ahí lo que a uno le quedó un poco pendiente, pero bueno, hay miles de atletas en el mundo que buscaban el mismo objetivo, y siempre tiene que haber uno que es más rápido que el otro, ¿no? Y en este caso, como digo,
eh, en una olimpiada, por ahí había gente que estaba mejor preparada que uno y, y fueron campeones, campeones olímpicos, campeones del mundo. Y hay veces en una porción es un poco la suerte, la preparación, que podés llegar bien preparado para esa instancia, aunque no sea el mejor, y justo llegar a punto para ese evento. Hay alguna cuestión de un poquito de suerte tenés que tener también. Y por supuesto que la suerte hay que buscarla. Pero bueno, estoy súper contento con lo que hice, ¿no? Eh, en mi autoevaluación yo creo que di todo y, y me siento satisfecho con las marcas y con los tiempos.